En el día de hoy vamos a comenzar nuestra nueva serie y vamos a tomar el libro de Efesios We nemen als basis Efeziërs para ver toda la historia y toda la teología que hay acerca de la vida nueva en Cristo. om te kijken naar de theologie over het nieuw leven in Christus. La vida del cristiano no comienza en uno, Het leven van de christen begint niet in ons. comienza en Dios. Het begint in God. De comenzar en nosotros hemos comenzado mal y Als we- podemos terminar mal. Als het in ons zou beginnen, kunnen we heel slecht beginnen en eindigen. Pero la nueva vida, Maar het nieuw leven, las bendiciones espirituales de geestelijke zegeningen, comienzan en Dios. beginnen in God. Si comenzara en nosotros, Als het in ons zou beginnen, esto va a provocar frustración. zal dit frustratie Es met por zich eso que meebrengen. muchas personas intentan de suplir, llenar todas las exigencias de un Dios santo. En daarom proberen mensen alle regels, voorwaarden na te komen Y van le een voy a heilige decir algo, God. jamás podrás llevar por tus propios méritos a suplir todas las demandas de la exigencia de un Dios santo. En Jamás. met eigen inspanning zal je dit nooit behalen. Pero le tengo buenas noticias. Maar ik heb goed nieuws. La buena noticia es Het goede nieuws is que la obra de la gracia, dat het werk van de la genade, salvación, de verlossing, comienza en Jesucristo. begint in Jezus Christus. He dicho que comienza en Het Jesucristo. begint in Diga Jezus conmigo, Christus. debo Zeg de met mij, descansar en la obra de ik Cristo. moet rusten in het werk van Yo, Jezus yo creo que Christus. usted no entendió lo que dije. Volgens mij heeft u niet Diga begrepen conmigo, wat ik debo zei. descansar, Zeg met mij, ik moet rusten. debo de reposar, depositar toda mi vida en la obra de Cristo. Ik moet rusten en mijn leven leggen in het werk van Jezus. Déjeme ilustrárselo. Ik wil het illustreren. Esto es como el caminar. Dit is als het wandelen. Yo acostumbro a caminar generalmente varios días a la semana por la mañana. Ik wandel in de ochtend enkele dagen per week. Tengo que serle honesto, después de una caminata de 10 kilómetros necesito un bastón para poderme En sentar. nadat ik 10 kilometer heb gelopen, heb ik een A veces wandelstok me nodig. tiemblan las piernas. Want mijn benen gaan dan trillen. A veces tengo que decirle a la pastora, venga, ayúdame a sentarme En porque ik no moet tegen puedo. mijn vrouw zeggen, kom me helpen zitten, want ik kan niet alleen. Pero ¿saben que el secreto Maar weet u, de tan solo sentarme, het geheim van gaan zitten en un instante desaparece todo el cansancio? verwijnt de vermoeidheid. Porque todo el peso que antes llevaba sobre mi cuerpo, Want het gewicht die ik droeg, por eso me cansaba. Porque el peso de mi cuerpo lo cargaba yo. het gewicht was ik aan het dragen. Pero cuando me senté, Maar wanneer ik ga zitten, todo el peso de mi cuerpo quedó sobre la silla. het gewicht rust dan op de stoel. De igual manera, Op dezelfde manier, si toda la obra de la salvación descansara sobre ti, te va a pesar. als het werk van de verlossing op u zou rusten, dan Pero is en het el zwaar. momento en que te sientas sobre Jesucristo, Maar op het moment dat u gaat zitten op Jezus que descansa Christus, sobre Cristo, dat u rust op que Jezus reposa en la obra de en Cristo, dat het rust op zijn werk, el cansancio se va, verdwijnt de vermoeidheid. porque ahora todo el peso Want de de last, pecado, het gewicht, de imperfección, van de zonde, errores, de imperfectie, limitaciones, tekort. descansa sobre. rust op Jezus. Me animan vuestros amenes. Qué entusiastas están hoy. Jullie bemoedigen mij. Intentémoslo de nuevo. Todos mis errores, Al mijn fouten, mis limitaciones, mijn tekortkomingen, mis debilidades, mijn zwakheden, ya no descansan sobre mí. rusten niet meer op Ahora mij. descansan sobre la vida, sobre el sacrificio perfecto de mi Señor y Salvador Jesucristo. Maar rusten op het Si le leven va a dar el aplauso, por favor, déselo en het fuerte. werk van mijn verlosser Jezus Christus. Les invito entonces a hablar sobre el tema, el propósito eterno de Dios de despertar el nuevo hombre para la salvación. Laten we dan hebben over het ontwaken van de eeuwige doel van God ¿Sabía voor de usted nieuwe mens. que el propósito eterno de Dios en Jesucristo fue la santificación? Het eeuwige doel van God voor de mens is de heiliging. Presentarte a ti como una persona perfecta en Jesucristo. U als een perfect persoon presenteren door Efesios Jezus. capítulo 1 versículos 3, 4 y 5. Por Efesiërs favor. 1, vers 3, 4 en 5. Léalo conmigo. El libro de Efesios Efesiërs, capítulo 1, los versículos 3, 4 y 5. hoofdstuk 1, vers 3, 4 en 5. Dice la palabra del Señor.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Yo esperaba que usted por lo menos dijera amén. Déjeme llevarle al contexto de este libro. Sta me toe om u de context te vertellen van dit boek. Es necesario para captar el mensaje, entender el contexto en que este libro fue escrito. Om de boodschap te begrijpen moeten we de context weten. No olvide que esta carta fue para usted, Deze brief is voor u, pero no se la entregaron a usted. maar het is niet aan u gegeven. La entregaron hace más de 2000 años. Meer dan 2000 jaar Se la terug is het entregaron a otras gegeven. personas Aan andere mensen en is het otro gegeven. contexto. Es para usted, In andere pero se lo context. entregaron a otra persona. Het is voor u, maar het is gegeven aan een ander. ¿Cómo se funda la iglesia de Efesios? Hoe begint de gemeente van Efeziërs? El apóstol Pablo en su segundo viaje misionero Apostel Paulus in zijn tweede ahora procuraba zendelingenreis llegar específicamente a la parte que antes se conocía como el Asia Menor. wilde hij komen waar Azië El Asia Menor is. no tiene nada que ver con el continente que hoy conocemos como el continente asiático. En het heeft niks te maken met het continent El die wij continente vandaag más de dag grande kennen del als mundo. Azië, de grootste van de wereld. Se le llamaba Asia Menor a una provincia romana que pertenecía al Imperio Romano, Het was een Romeinse provincie en donde están precisamente las 7 iglesias de las que habla el Apocalipsis, que es el lugar que vamos a visitar ahora en diciembre. waar de 7 gemeentes zijn waar Openbaring het over heeft. Pablo procuraba volver a esa parte. Había llegado solo en su primer viaje misionero a las regiones de Galacia. En Paulus die probeerde daar te komen. Pero cuando Pablo va a entrar, Maar toen hij binnenkwam, el Espíritu Santo se lo impide. belemmerde de Heilige Geest El dit. Espíritu Santo le da testimonio. De Heilige Geest geeft getuigenis. ¿Cuántos de ustedes han tenido esa impresión a veces? En hoeveel van jullie hebben diezelfde indruk Usted gehad? sabe qué hacer con la cabeza, Je weet wat je moet doen pero met je tiene hoofd. un sentir en su corazón. Maar je hebt een gevoel in je hart. Dios no siempre nos habla de forma audible. En God spreekt niet altijd op een luide manier. Dios es espíritu Hij is geest. y muchas veces En vaak nos habla al espíritu. spreekt hij tot de geest. Así que Pablo quería, Dus Paulus pero de wilde, momento sintió esa resistencia, maar hij esa voelde de batalla con la que usted weerstand. muchas veces también se ve. Die strijd die u ook soms voert. Y un día tiene una visión, tiene un sueño, tiene una revelación En hij krijgt een openbaring, een de visie. un hombre macedonio diciéndole, pasa y ayúdanos. Macedonië die zegt, kom en help ons. Macedonia ya estaba fuera del continente asiático, En Macedonië die was buiten het continent pertenece a Europa. van Azië, die behoort tot Y es Europa. entonces, aunque Pablo quería regresar al continente, a Asia Menor, En ook al wilde Paulus terugkeren naar que está Azië, dentro del continente asiático, dat binnen het continent valt, ahora por primera vez cruza la frontera y pasa a Europa. gaat hij voor het eerst naar Europa. Y entonces llega a Filipos. En komt in Filippi. Allí es donde se funda la iglesia de Filipenses. En daar begint de gemeente Filippenzen. Según Hechos capítulo 16, funda la iglesia en Filipos. En hij begint Luego daar va de a gemeente. Tesalónica, que está muy cerca al occidente. Gaat daarna naar Thessaloniki. De ahí viaja a Atenas. Daarna gaat hij naar Athene. De ahí viaja a Corintos. En daarna naar Y va Corinthiërs. plantando iglesias. En hij gaat zo Y verder ustedes met ven por el contexto cómo Dios viene manifestándose de manera sobrenatural. gemeentes openen. ¿Recuerdan la plantación de la iglesia de Filipos? Herinneren jullie die in Filippi? Donde el carcelero, Waar de de una gevangenen manera, dice, de repente, mientras ellos encarcelados con los pies sujetos al cepo, waar de bewaker alabando de noche, zag de repente vino un estruendo, vino un terremoto y todo el mundo quedó hoe er libre. een aardbeving kwam en Y el iedereen mismo werd carcelero con vrijgelaten. toda su familia se De convierte. bewaker en zijn Luego familie llegan a Tesalónica. bekeerden. En hij gaat daar naar de Y la Thessalonicense. expectación, el clamor de la gente de Tesalónica dicen, estos que trastornan el mundo entero también han llegado a En nosotros. ze riepen, zij die de wereld op de kop zetten, zijn Una tot hier gekomen. transformación le llamaron world changers, Ze werden cambiadores wereldveranderaars del gemaakt. mundo, transformadores.
Dios se iba manifestando de una manera sobrenatural. God was zich aan het manifesteren op een Luego llega a bovennatuurlijke manier. Atenas. En daarna komt hij in Athenes. Y planta, luego de Atenas se va a Corintos. En daarna gaat hij naar Corinthiërs. Pablo tiene en su corazón Paulus heeft in zijn hart pasar su tiempo Om en zijn Jerusalén. Se rapa la cabeza, door se te brengen in raspa la cabeza, Jeruzalem. perdón. Hij scheert zijn hoofd Y hace voto y quiere subir a Jerusalén. en sluit een verbond en wil naar Jeruzalem. Pero antes llega a Éfeso. Maar hij komt eerst in Y Efeziërs. dice que discutía todos los días, capítulo 18 del libro de los Hechos. Hoofdstuk 18 van Efeziërs. Y tan solo pasó unos días. Ellos le pidieron, quédate con nosotros. Zij vroegen hem, blijf bij Pero él no ons. accedió porque quería pasar en Jerusalén. Maar hij wilde naar Jeruzalem. La Pascua. Pasen wilde hij ¿Por daar qué le cuento doormaken. todo esto? En waarom vertel ik dit Para que allemaal? usted descubra, entienda el espíritu, la carga que Pablo sentía por esa iglesia. Zodat u begrijpt welke de last was die Paulus No vulde voor pasó die mucho gemeente. tiempo allí. Hij was niet veel tijd Después daar. que regresa, Nadat hij terugkeert, inmediatamente decide hacer su tercer viaje misionero. besluit hij onmiddellijk om zijn derde zendeling Y ahora le dedica 3 años a Éfeso. Y vive en Éfeso por 3 años. En nu woont hij 3 jaar lang daar. Allí se busca un trabajo. Hij zoekt een baan. Se une a Aquilas y a Priscila Hij gaat samen met Aquilas y en empiezan a Priscilla hacer tiendas de campaña. tenten maken. Le dedica 3 años. Hij gaat 3 jaar Allí lang daar. hay un despertar, capítulo 19 del libro de los Hechos. En in hoofdstuk 19 lezen we de Hay un avivamiento allí. opwekking die daar Pablo llega y plaatsvond. encuentra un grupo de 12 hombres. Paulus ziet een groep mannen van 12. Recibiste el Espíritu Santo. Hebben jullie de Heilige Geest Ni ontvangen? siquiera sabemos que hay Espíritu We Santo. weten niet eens dat dat er is. Pero entonces Maar Dios bendice, unge estos 12 caballeros God zegent y empieza una revolución zalft de tal manera deze 12 que se quemaron mannen. todos los libros de hechicería, de brujería. En er begint dan een revolutie. Abandonaron los ídolos. De afgoden werden Hubo un afgebrand. avivamiento en Éfeso. Er was een opwekking. Pero luego lo hacen salir corriendo. En daarna moet hij Y vluchten. él quiere regresar. Maar hij wil Dios le ha terugkeren. dicho que tiene mucho pueblo allí. Hij heeft hem gezegd dat hij daar een grote Éfeso volk heeft. era una de las principales ciudades. Del Asia Menor era la principal. En het was de eerste Era la gran Efeziërs. metrópoli. Se cree que había más de 500.000 de personas viviendo. Señores, estoy hablando 500.000 mensen. del año 62 de nuestra era. In het jaar Y 62. había una metrópolis con 500.000 de personas. 500.000 mensen. ¿Sabe usted cuántas personas viven en Ámsterdam? Weet u hoeveel mensen er wonen in Un poco Amsterdam? más de 800.000. Iets meer dan... Era parecida. Era más de la mitad. O sea, Ámsterdam tiene más de la mitad de lo que ellos tienen, pero era una metrópolis en aquel entonces. Het was iets groots in die tijd. Pablo se quedó En Paulus tocado, werd cargado, geraakt. porque él quería belast. volver Want hij wilde y terugkeren. no pudo volver. Maar hij kon niet. Entonces en el capítulo 20, Dus in hoofdstuk 20 él dice zegt hij algo importante. Dice que, iets belangrijks. versículo 24, Vers 24. no sé lo que me espera en Jerusalén, Ik weet niet wat me daar te pero wachten por donde staat. quiera que voy, el Jeruzalem. Espíritu me da testimonio diciendo que me esperan cárceles, prisiones, Maar waar ik ook heen ga, zegt de Heilige martirio, Geest dat ik persecución. gevangenschappen Versículo op mij te 24. wachten staan. Pero de ninguna cosa hago caso, Maar van niks let ni ik op. estimo preciosa mi vida para mí misma, con tal que yo acabe la carrera con gozo que recibí del Señor Jesucristo. Mijn eigen leven zie ik niet eens als No iets quiero waardevols. más nada que terminar la carrera de Cristo, Als ik maar el ministerio de wat Jesucristo, Jezus mij el gezegd heeft te propósito doen. de Dios sobre mi vida. Het doel van God Aunque over me mijn cueste leven. la vida, quiero terminar la obra, el ministerio, el llamado de Dios sobre mi vida. Ook al kost het mijn eigen leven. ¿Y saben cómo lo voy a En terminar? weet u hoe ik dit Lo zal voy doen? a terminar con gozo. Met vreugde. Porque el hacer la voluntad de Dios. Want Gods Oh, yo wil tengo doen. una palabra para alguien aquí. Te voy a decir que el hacer la voluntad de Gods Dios wil doen. es la única fuente de gozo sobre tu Is de vida. enige bron van Te vreugde. puede ir bien en cualquier Het cosa. kan goed gaan met Pero alles si wat no je doet. cumples el plan de Dios, Maar als je Gods plan si niet no haces vervult, la voluntad de Dios, als je Gods wil vas niet a doet, perder el gozo, zult u de la vreugde pasión, verliezen. el sentido de vida, De passie, la razón de existir. reden No van habrá, bestaan. no habrá plenitud, Er zal geen no voldoening habrá, zijn. no habrá gozo, Geen vreugde. no habrá victoria, Geen overwinning. porque no hay nada más terrible Want er is niks ergers que ser victorioso en todo y menos en lo que Dios te mandó dan a hacer. overwinning te behalen in alles behalve wat God u gezegd heeft te doen.
El fracaso más grande es ser victorioso en todo aquello para lo que Dios no te llamó. De grootste val is succes hebben in alles wat God u Pero niet heeft por geroepen. difícil que sea la carrera, Maar hoe moeilijk de strijd ook is, hacer la voluntad de Dios. Gods wil doen. Oh, he dicho que hacer la voluntad de Dios. Gods wil doen. Cuando usted sabe que está andando en obediencia, Wanneer u weet dat u in gehoorzaamheid mire, por grande que wandelt, sea la hoe oposición, groot de oppositie por is, grande que sean los hoe gigantes, groot de reuzen hay ook una zijn, fuerza interior, is er een hay un innerlijke poder kracht, interno, een innerlijke hay kracht, un fuego, een vuur, hay una pasión que nada ni nadie lo puede een detener. passie die niks of niemand kan stoppen. En su nombre In zijn naam saltaremos los muros. zullen wij muren En su overgaan. nombre In zijn naam, doblaremos el arco de bronce. En su nombre in zijn naam haremos proezas. zullen wij wonderen verrichten. Todo lo puedo en Cristo. Alles kan ik in Christus. Él es mi fuente de Die mij fortaleza. de kracht te geven. Si le va a dar el aplauso al Señor, déselo fuerte. Pero Pablo no puede llegar a Éfeso. Maar Paulus kan daar niet Pero komen. él sabía la gran metrópolis, la importancia que tenía esta ciudad. Maar hij wist het belang Y desde Mileto van deze stad. le pide a los líderes, los ancianos de Efesio, que vengan y lo encuentren en una playa. En hij vraagt de leiders om hem tegemoet te komen. Y después del in een discurso, strand. Pablo ora. En hij bidt. Y parece que durante la oración el Señor le mostró. En na het gebed laat de Heer hem zien. Y su despedida son estas. En de Con afsluit is lágrimas en deze, los ojos. met tranen. Yo sé, Ik weet, zegt el hij. Espíritu Santo me lo ha revelado. De Heilige Geest heeft het openbaard. Dios me lo ha mostrado. God heeft het mij Que laten después de zien. mi partida, Nadat ik heen de ga, ustedes mismos se van a levantar zullen van como jullie lobos para destruir la grey, las ovejas del Señor. opstaan om de schapen van de Heer te Y todos vernietigen. lloraron, En ze gingen allemaal huilen. porque Pablo le dijo que no volverían a ver su rostro. Want Ya Pablo Paulus sabía zei que él dat sería hij sacrificado. hen niet meer zou zien. Así que ahora Pablo, Dus Paulus, años después, jaren later, está encarcelado en Roma. zit gevangen in Rome. Con aquella palabra, Met het woord. con esa visión que Dios le reveló, Met de visie dat God hem had de que la openbaard. iglesia de Éfeso corría peligro. Dat de gemeente in Efeze Y ahora Pablo risico's se liep. sienta, inspirado por el Espíritu Santo, a escribir. En Paulus zit, geïnspireerd door de Heilige Una Geest, om te iglesia schrijven. que está en peligro, Een gemeente in que está gevaar. asediada, die que Dios le ha omringd is. testificado God heeft getuigd que se van a levantar contra ella. dat ze zullen opstaan tegen die Y gemeente. Pablo, guiado por el Espíritu Santo. En Paulus geleid door de Heilige ¿Qué cree Geest. usted que Pablo iba a escribir? Wat denkt u dat Paulus zou schrijven? Mire, la formalidad, la estructura de la carta de los Efesios De es estructuur. diferente a las demás. Structuur is anders dan de rest. Porque las otras cartas, Want de andere brieven, la de Corintios, die van Corinthiërs, la de Colosenses, die van Colossense, por lo general Pablo escribía para corregir una deficiencia, un problema. over het algemeen schreef hij om een probleem Los op te corintios lossen. tenían no uno, De Corinthiërs hadden niet tenían één, muchos maar problemas vele problemen. de división, Van de scheiding, inmoralidad, immoraliteit, de idolatría, de afgoderij, pleitos entre los hermanos. ruzie tussen de broeders La en carta de los zusters. colosenses, En de brief van Colossense gnósticos se habían convertido y estaban negando la deidad de Cristo. waren sommigen bekeerd en Los waren tesalonicenses, Jezus aan het la segunda iglesia que weigeren. se plantó en Europa, habían dicho, señores, dejen de trabajar porque Cristo viene pronto. En ze hadden gezegd, stop met werken, want Jezus komt ¿Para qué vas a spoedig. perder tu tiempo estudiando, Waar ga je trabajando? die tijd nou aan Ya el Señor verspillen? viene. De Heer komt. Así que Pablo cada vez que le escribía Dus Paulus, elke keer dat era hij para schreef, corregir algo. Cuando vemos la carta de Efesios, was het om iets te corrigeren. Maar als no we hay ninguna kijken corrección. naar de brief van Efesius, is Es er una niet iets te carta corrigeren. llena Het de is een brief teología, de revelación. vol met openbaring. Déjenme mostrarle cómo está dividida esta carta. En ik zal je laten zien hoe het verdeeld is. La primera parte De eerste gedeelte habla de los beneficios que tenemos en Cristo. spreekt over de voordelen die wij hebben in Desde Christus. el 1 hasta el 3. Del 3 al Van 6 één tot met habla de 3. nuestro andar en Cristo. 1 tot met 6 spreekt over ons Y el wandelen in capítulo Christus. 6 habla de retener lo que tiene. En hoofdstuk 6 is Hay tegen 3 palabras vasthouden claves, wat we hebben. técnicas. En 3 La primera sleutelwoorden. palabra Eerste woord que aparece, o los primeros capítulos, la palabra técnica es sentados en Cristo. is zittend in Christus. ¿Recuerdan lo que le dije de cómo me canso cuando camino? Herinnert u wat ik zei, hoe moe ik Y word tengo wanneer que ik loop? buscar un bastón donde porque me Ik moet een tiemblan las wandelstok piernas. zoeken. El Señor nos invita a sentarnos
sentarte con Cristo. De Heer nodigt ons uit om te zitten met Christus. Por gracia sois salvos Uit genade bent por u medio de la verlost. fe. Y esto no es de vosotros, En dit is niet aan jullie. pues es don de Dios, Het is een gave van God. el cual nos resucitó Die ons opgewekt y heeft. nos hizo sentar con Cristo, En liet ons nos zitten resucitó met y nos Christus. hizo sentar con Hij heeft Cristo ons en opgewekt los lugares en celestiales. laten zitten Nos resucitó con Cristo met Christus. y nos hizo sentar en Cristo en los lugares in de celestiales. hemelsferen. La palabra clave allí es sentados. Sleutelwoord is zittend. Descansa sobre Cristo. Rust op Christus. La obra de la salvación Het pesa si la llevas sobre tus hombros. Van de verlossing is zwaar Pero als je si het tú zelf te draagt. sientas Maar als u zit en el nombre de Cristo, in de naam van en la Christus, persona de Cristo, in de persoon en van la Christus, sangre de Cristo, in het bloed en el van sacrificio Christus, en la cruz de Cristo, het offer van salvación, Christus, verlossing, santificación, heiliging, libertad, victoria, overwinning, unción. salving. Hay alguien que está conmigo aquí. Desde el capítulo 3 hasta el 4, la palabra clave es la palabra andar. Het woord wandelen. Ya van no 3 tot andéis 4. como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Wandel niet meer als de anderen. Andad como hijos de luz. Wandel als kinderen. La palabra van es licht. andar. Het sleutelwoord Y en el is capítulo wandelen. 6 es retener lo que tienes. En hoofdstuk 6 is vasthouden wat u heeft. Pero en el día de hoy Maar vandaag les he dicho que Heb la ik palabra gezegd clave y de lo que quiero tratar dat het sleutelwoord en waar ik het over es wil del hebben propósito eterno is van het eeuwige doel para los santos. voor de heiligen. Despertad el nuevo hombre para la santificación. Ontwaak de nieuwe mens voor de heiliging. La palabra clave es sentados con Cristo. Sleutelwoord is zittend met Christus. Miren la cantidad de veces que aparece la palabra en Cristo solo en el capítulo 1. Kijk hoe vaak we het woord in Christus zien. De 23 versículos, 11 veces dice de manera directa en Cristo. Van 23 versen staat er 11 keer in Por ejemplo, Christus. Efesios 1:3. Efesiërs 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha en Cristo, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos en Cristo. El 1 habla de las bendiciones en Cristo. De een spreekt over de zegeningen. El 2 habla de la santidad en Cristo. 2 over de heiliging in El Christus. 3 habla de la adopción en Cristo. 3 over de adoptie in Christus. El 4 habla de que somos amados en De Cristo. 4 dat wij geliefd zijn in El Christus. 5 habla de que somos redimidos en De Jesucristo. 5 dat we verlost zijn. El 7 dice que recibimos el conocimiento de la voluntad de Dios en En Cristo. 7 dat we de kennis hebben El ontvangen. 9 habla de nuestra herencia en Cristo. 9 over ons erfenis in Christus. El 11 habla de la herencia en Cristo. 11 over de erfenis in El Christus. 17 habla de que necesitamos revelación. La revelación tenemos en Cristo Dat we openbaring hebben in Christus. de nuestra posición, Van onze positie, de nuestra herencia ons erfenis y del poder que opera en los creyentes en Cristo. en de kracht die te werk gaat in Christus. El mismo poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos Dezelfde kracht die Jezus liet opstaan uit de dood. y sujetando todas las cosas bajo sus pies En alle dingen heeft y onderworpen lo aan dio zijn por voeten. cabeza a la En aan de iglesia gemeente heeft en gegeven. Jesucristo. In Jezus Christus. A Él sea la gloria Aan hem de y la glorie honra y en la de eer alabanza en por de los lof. siglos de los siglos. Door de eeuwen heen. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Wat wil ik hiermee zeggen? Que Dios por su poder resucitó a Cristo Dat God door zijn kracht Jezus liet y por su opstaan. gracia nos reconcilió En con door zijn Él. genade ons heeft verzoend met hem. Que Dios ofreció a Cristo en sacrificio God gaf Jezus als offer. y a nosotros nos perdonó. En ons heeft hij vergeven. ¿Saben de qué trata la carta de Efesios? Weet u waar de brief van Efesiërs over gaat? Es la fórmula de una vida en victoria. De formule van een leven in Es el overwinning. secreto de Het vivir geheim. en bendición. Van leven in zegen.
Aquí está el orden correcto. Hier zien we de juiste orde. Los capítulos desde el 1 hasta el 3 habla de nuestra posición en Cristo. Hoofdstuk 1 tot en met 3 spreekt over onze positie Descansad in en Cristo. Christus. Rust in Christus. Disfrutar de los beneficios de Cristo. Geniet van de voordelen La van obra de la Christus. salvación no comienza en el creyente. Het werk van de verlossing begint niet in de gelovigen. Ese es el problema. En dat is nou het probleem. Muchos creen que la obra de la Velen salvación Denken dat de comienza en verlossing nosotros. begint bij ons. Y entonces procuramos ganarnos En dan willen wij las bendiciones de zegeningen winnen por nuestros méritos. door onze eigen inspanning. Y hasta que no hay revelación. En tot er geen openbaring is. Por eso Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas, Daarom zegt Paulus hierdoor para que Dios os dé espíritu de revelación en el ga ik conocimiento op de Él, mijn knieën, para zodat que hij sepan cuál es la herencia a la que Él los ha de llamado openbaring geeft en y de cuál es el kennis, poder. de Necesitan revelación, erfenis. Jullie hebben openbaring nodig. porque hasta que uno no lo entiende, Want tot je het niet begrijpt, estará frustrado, zult u gefrustreerd leven, cansado, vermoeid. queriendo satisfacer En u zal willen la exigencia de un Dios santo. de voorwaarden van een heilig God. Mire lo que dice el Willen versículo nakomen. 4. Kijk wat vers 4 zegt. Según nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante del hermano. Voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Así que dice, Opdat wij heilig en smetteloos ¿delante voor de quién? hem. Voor wie? delante de Dios. Voor hem zouden El zijn. problema in de muchas liefde. veces consiste en que hemos procurado ser santos delante del hermano. En het probleem is dat we heilig willen zijn voor de broeders en zusters. Llevamos un mecanismo, un estilo, un saludo que trate de impresionar a los demás y que hable de mi santidad. We willen spreken, indruk maken over onze En la heiligheid. iglesia met de cambiamos rest. hasta el tono en el que hablamos. Zelfs de manier waarop wij spreken Cuando veranderen hablamos wij. con un creyente, le hablamos con un tono así de santidad, hermano. Wanneer wij praten met de gelovigen, Aún praten por we teléfono, zo. usted lo llama por teléfono y dice, ahora mismo estaba orando. Ik was aan het bidden. Yo estaba teniendo revelaciones, Ik visiones, kreeg openbaringen en visies, visioenen. porque procuramos ser santos delante de los demás. Want we proberen heilig te zijn voor de rest. Y lo que el Señor está diciendo, Maar wat de Heer ons zegt, Él te escogió is dat Hij u desde uitgekozen antes de la heeft fundación del mundo voor de grondlegging En van de Cristo. wereld. In Christus. para que fuese santo y sin mancha Opdat delante de wij Él. heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn. Cuando usted entiende Wanneer u begrijpt que la obra de la santificación, dat het werk van de que la heiliging, purificación de sus pecados, dat de heiliging van uw que el zondes, perdón de vergiffenis, no lo merecemos por nuestras obras. wij niet verdienen No se door onze conquista, no eigen se gana, inspanning. Die no kan se je niet logra, winnen. no se adquiere, no Die se lo kan je niet gana. bereiken. Tan solo se recibe Je ontvangt het por slechts descansar, door te por rusten, sentarnos door te gaan zitten en la obra, in het werk, en la sangre, in het bloed, en el sacrificio de in het Jesucristo. offer van Jezus Christus. Yo creo que es una ilustración, pero que me sirve ahora repetírsela. Een illustratie die goed is. ¿Sabe usted el beneficio que produce en su vida Weet u het voordeel cuando usted comienza una carrera, van wanneer u un desafío desde la postura de ganador? een uitdaging begint vanuit een houding van overwinnaar? ¿Sabe usted el beneficio que es? Weet u welk voordeel Que antes de dat usted dar el brengt? primer paso, ya usted sabe que ganó. Dat voordat u de eerste stap zet, u weet dat ¿Cómo u lo hebt asume? gewonnen. ¿Con gozo Hoe doet u dit? o con tristeza? Met vreugde of verdriet? Cuando usted sabe que algo va usted a ganarlo, Wanneer u weet dat u iets zult winnen. mire, Holanda llega a la final Nederland komt tot het einde. Bij de contra finale. España. Tegen Spanje. Nosotros estábamos en el aire. Wij waren aan het vliegen. El piloto iba narrando el juego. De piloot was aan het vertellen hoe Íbamos, het spel nos ging. comimos las uñas. We hebben onze nagels Una vez afgebeten. más, Holanda llega a la final. Nogmaals komt Nederland El tot de equipo es finale. excelente, ha venido arrollador. España había perdido el primer juego. Spanje had verloren de eerste spel. Cuando escuchamos que Holanda perdió, Maar toen we hoorden dat Nederland miren, ¿cuántos had años han pasado de verloren, eso? hoeveel jaar is voorbij gegaan? Yo no lo he visto nunca. Ik heb nooit naar die wedstrijd Yo he gekeken. intentado, Ik heb pero geprobeerd. desde el momento que yo recuerdo que Holanda perdió, se me quita vanaf todo el het entusiasmo. moment dat ik weet dat Nederland verloor, wil ik het niet No meer quiero kijken. verlo. Ik wil het niet kijken. Mire, hasta los inconversos allá cuando yo llegué a donde íbamos, oraban por mí. Zelfs de ongelovigen gingen voor me bidden. Triste porque nuestro país había Ik perdido. was verdrietig omdat ons land had Perdone a los verloren. españoles, perdone. Sorry voor de Spanjaarden onder ons. De igual manera,
Op dezelfde manier. Cuando usted comienza una carrera en contra, una batalla en contra del pecado, Wanneer u een strijd aangaat met de zonde y comienza como un perdedor, en u begint als een verliezer, usted cayó antes de ser tentado. dan bent u al gevallen voordat u verleid bent. Es como cuando le dicen a usted, Het is zoals wanneer u gezegd wordt, hoy en la tarde, vandaag in de middag el encuentro con Dios le va a sacar un equipo para jugar en contra de zal Encuentro con Dios een team maken om te spelen tegen Messi, Messi, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Mbappé. Mbappé. Sigan los nombres, que se me acabaron, amén. Noem ze maar op. Oiga la expresión. Ya perdimos. We hebben al Algunos verloren. ni siquiera van a ir. Sommigen gaan niet Otros eens. se van a pasar para las gradas del otro equipo. Anderen gaan naar de andere kant. Porque en su mente, Want in hun gedachtes, antes del juego ya usted perdió. voor het spel heeft u al Es verloren. exactamente lo que pasa cuando usted cree que va a sostener una vida de santidad basado en sus esfuerzos. En dat is wat er gebeurt wanneer u denkt dat u een heilig leven zult leiden, Pero ¿qué tal gebaseerd si op yo uw le eigen digo inspanning. Que ellos tienen Maar wat als ik zeg a Cristiano Ronaldo, dat zij Cristiano a Ronaldo Messi, hebben, Messi, a Mbappé, Mbappé, que tiene a Haaland, a Hazard, que tienen a Kevin De Bruyne, a todos ellos, pero que en nuestro equipo como delanteros tenemos a Jesús de Nazaret, Maar dat el we Hijo de Dios, Jezus in el ons príncipe team de hebben. paz como lateral derecho, als de vredevorst. al Rey de Reyes como lateral izquierdo. De koning de En la koningen. defensa tenemos al Señor Jesucristo y Jezus como Christus. portero tenemos al Señor Jesucristo. Dígame usted una cosa, ¿será que ganamos ese juego? Zullen wij winnen of niet? ¿Será que ganamos ese juego? Zullen we winnen Pues of niet? es exactamente lo que está diciendo el Señor a través del libro de los Efesios. Dat is precies wat de Heer Pablo al nos zegt. está diciendo la fórmula. Paulus vertelt ons Si de formule. descansa sobre la obra de Cristo, Als u rust op het si werk van pones a Christus. Jesucristo en tu equipo como delantero, Als u Christus zet si in uw pones a team. Jesucristo como el portero, Als si u pones a keeper. Jesucristo como tu defensa, Als u verdediger. si lo pones como tu delantero y como tu retaguardia, si lo llevas delante de ti y arriba, si lo cubres debajo, a tu lado derecho y a la izquierda, si te sustenta bajo la obra, el sacrificio perfecto de Jesucristo ante los ojos de Dios, serás santo y sin mancha como que nunca has pecado, has faltado, porque no te sostienen tus propias fuerzas, sino que descansas. Oh, yo creo que este es un momento para levantar sus manos y dar gloria a Jesucristo por su obra preciosa, por su sacrificio, por la cruz, por su obra perfecta. Hemos sido santificados, justificados, lavados con la sangre del Cordero y hemos venido a ser como santos, como sin mancha, porque cuando Dios te mira, no te mira a ti, sino ve la sangre de Cristo, ve la vida de Cristo, la obra de Cristo que se te imputa.